La opinión vuelve todos los días. Versión libre. Los hechos de actualidad, analizados por sus protagonistas. Versión libre, con Jairo Gómez. Buenas noches, bienvenidos a Versión Libre. Hoy con Piedad Córdoba, la fogosa senadora, para muchos una rebelde y combativa mujer. Para sus opositores, una política que a veces raya con la irresponsabilidad, eso dicen los opositores, por las cosas que dicen. Así que yo los invito a que veamos este perfil de la senadora Piedad Córdoba. Esta abogada de la Pontificia Universidad Bolivariana nació en Medellín, en el hogar de dos maestros de escuela, y se ha caracterizado por la férrea defensa de los derechos de las mujeres, las minorías étnicas y sociales. Desde 1987, como concejal de Medellín, aparece en la escena política en representación de las comunidades afrocolombianas de la capital de Antioquia. En 1992, llega por primera vez al Congreso de la República como representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de las Negritudes. En 1999, Piedad Córdoba fue secuestrada por Carlos Castaño como consecuencia de su férrea oposición al paramilitarismo y a la forma como estos grupos se fueron apoderando del país desde el fortín del narcotráfico. Este hecho hizo que Piedad Córdoba radicalizara su posición frente a los grupos paramilitares y a la convivencia que muchos políticos, empresarios y miembros de la fuerza pública mantienen con ellos. El país la conoce no solo como la aguerrida Piedad, sino además por el impulso y defensa de proyectos de ley que buscan el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres, las negritudes, las comunidades indígenas, las madres comunitarias y los gays. Esto no se gana simple y llanamente sentándose en el Gran Club o en las oficinas de la 82 o de la 72 o por allá en ese lado, en el norte, porque el norte de nosotros es el sur, es América Latina. Piedad Córdoba, literalmente, es una política que no traga entero. Senadora, buenas noches. Buenas noches, Jairo. ¿Usted siempre fue así? Sí. ¿De rebelde, combativa? Sí. Desde que yo tenga uso de razón, sí. Desde que recuerde, honestamente, sí. ¿Y dónde le salió eso? Pues yo siempre he sostenido en las distintas entrevistas que he concedido que yo creo que eso tiene mucho que ver con el entorno familiar. Yo soy hija de maestros, mi mamá es maestra todavía inclusive en la comuna nororiental de Medellín, mi papá fue también maestro, después fue director administrativo de algunas universidades, o sea, fue decano de Sociología de la Bolivariana, y el solo hecho de que mi mamá sea una mujer blanca de ojos azules y mi papá un hombre negro, pues eso nos generó como una forma de ver la vida, y en mi caso particular, que era prácticamente la mayor, pues como crecí como con un temperamento muy contestatario frente al rechazo que sentía la gente porque éramos negros o porque mi papá era negro, mi familia paterna negra. Entonces yo siempre me pronuncié como contra todo ese tipo de injusticias y de situaciones que para mí no eran justas, no se acomodaban a lo que yo creía que debía ser o la vida o la sociedad o el mundo. Y me acuerdo mucho una vez que yo llegué llorando a mi casa, estaba como en tercero de escuela, porque una compañerita me la tenía velada y me rompía el vestido, me jalaba las trenzas, me decía negra, y yo me puse a llorar y me fui de clase y me fui para la casa a llorar. Entonces cuando llegué, mi mamá me ajustó, me dio unos correazos y me dijo: eso no se trata de llorar, se trata de hacerse respetar. Y desde ese punto creo que eso fue bastante importante en mi vida, hasta el punto que yo estaba muy pequeña y hasta me acuerdo el vestido que tenía puesto ese día. ¿Cuántos hermanos son? Fuimos 10. Se murió el mayor y se murió el que seguía el tercero. Ya hace como 4 o 5 años, perdón, como 10 años, quedamos 8, estamos apenas en el país 4 y ¿Y usted es la única 4. dedicada a la política? Sí, la única.